Unidad 3. Fuentes para el conocimiento de Dios. Parte 1. Introducción. El Evangelio es el mensaje de la soberanía de Dios. Él es número 1, lo primordial, y su invitación a la humanidad perdida en el pecado a tener una relación con Él a través de su Hijo, el Señor Jesús. Es una revelación de Dios, una parte inseparable de la revelación que tenemos en la Biblia. Parte 2. Revelación especial. La Biblia. Una frase para describir la Biblia es una revelación especial. Es la fuente auténtica para el conocimiento de Dios. Esta idea refleja la opinión de Jesús sobre sus propias palabras como la fuente auténtica para este conocimiento y la necesidad de guardar y seguirlas. Expresa su autoridad a través de sus palabras, y con esto nos hace discípulos. También, durante su ministerio terrenal puso énfasis en las escrituras del Antiguo Testamento, y las usó en los conflictos con la oposición. Para Jesús, el cumplimiento de las escrituras fue la idea esencial para comprender su ministerio. Además de esta combinación con autoridad de sus palabras y las escrituras del Antiguo Testamento, Jesús enseñó que sus apóstoles también comparten la misma autoridad. Todos los discípulos también reconocieron esta autoridad de las palabras de Jesús y el Antiguo Testamento. Esta autoridad es la base del Evangelio. El Evangelio nos dirige a las Escrituras. No podemos decir que la Biblia se presenta como un experimento de pensar sobre la divinidad o una colección de experiencias con Dios, que representamos acá con la corona de Dios como borroso con siglos de interrogación. Jesús y los apóstoles identificaron el Antiguo Testamento y sus enseñanzas como la palabra de Dios, un mensaje sobre cómo es Dios al mundo que viene de Dios. Por eso se llama una revelación especial. Parte 3. Revelación general. Sin embargo, la Biblia también reconoce que hay una revelación de Dios dirigida a todo el mundo en vez de solo los que leen las Escrituras. Las dos fuentes posibles son el mundo natural y la experiencia humana. Primero es lo que es posible saber de Dios desde el mundo natural. Una manera de hacer esto es identificar la gran causa inicial de todo en el mundo. Representamos este inicio con la imagen de los semáforos con luz verde. Esta causa sería Dios. Este es el argumento cosmológico. La existencia del cosmos implica un principio externo. Otra manera es ver los patrones lógicos en el mundo para identificar lo que los planificaron. Este diseñador sería Dios. Este es el argumento teleológico. La palabra teleológico significa propósito o finalidad. Luego podemos usar estas dos pistas de que hay un Dios que quiere conocernos. Sin embargo, no es posible decir que existe el Dios de la Biblia. Para cada ejemplo de diseño, hay ejemplos que, si fueran diseñados por alguien, serían ridículos o crueles. De todos modos, por cada bonita flor hay un virus fatal. También lo que califica o no como diseño o propósito depende de la persona. Entonces hay 6 observaciones importantes sobre la utilidad de la revelación general. 1. El uso de la palabra prueba comunica un caso sencillo para la existencia de Dios. Mejor la palabra evidencia. 2. La Biblia supone la existencia de Dios en vez de probarlo. Dice que la maravilla de la creación muestra su gloria. 3. Lo que presenta Dios sobre sí mismo en la creación se encuentra con el deseo humano de malinterpretar a causa del pecado. Aunque reconocemos la divinidad a través de la naturaleza, la adoramos en vez del Creador. Representamos esto con la corona divina distorsionada. 4.
Aunque existe la realidad de esta deficiencia en la revelación general, igual que el Evangelio, esta revelación general es un don de Dios, porque es otra comunicación de Él y por Él. En este sentido, es una revelación sobrenatural también. 5. La revelación general tiene un papel conjuntamente con el Evangelio. El Evangelio que nos dirige a las Escrituras es como una clave. Las Escrituras nos permiten interpretar correctamente lo que declara la naturaleza sobre Dios. Y finalmente 6. La naturaleza señala que Dios existe, aunque no nos lleva completamente al Evangelio. Sin embargo, nuestra experiencia de la vida en este mundo hace posible nuestra comprensión de la fe, el pecado y poder. Entonces, la experiencia humana, en este sentido, es una base importante para la revelación especial. Por eso decimos que la segunda fuente de la revelación general es la experiencia humana. Nuestra experiencia de la vida, nacimiento a la muerte, es la lente por el que aprendemos y pensamos. Y como hemos visto, Dios usa a los humanos con su lenguaje y cultura para comunicarnos y acercarnos. La revelación especial conecta con nosotros a través de nuestra experiencia. La religiosidad humana, representada por la variedad de tipografía en la palabra Dios, tiene un papel también. Hay una multitud de experiencias religiosas y sentidos sobre Dios en el mundo. A veces dirige la gente al cristianismo, a veces no. Cuando Dios usa una experiencia así, el próximo paso sería el Evangelio. Es decir, el valor de la experiencia religiosa como una revelación verdadera de Dios depende de la experiencia. Todos no son iguales. Por ejemplo, Pablo, en camino a Damasco, recibió una experiencia directamente evangelística, pero todos no son así. Por eso, no podemos poner la experiencia religiosa en el mismo nivel que el Evangelio. Las Escrituras es la regla para interpretar la experiencia. Relacionados son las otras religiones. A pesar de intentos de validar creyentes sinceros de otras religiones, la Biblia deja claro el pecado humano. Entonces, que hay la necesidad por la intervención por Dios. Significa que no es posible el relativismo así. Hay una variación en el tema de la revelación, la teología natural. Esto es la idea de que es posible razonar lógicamente algunas verdades sobre Dios sin la revelación especial ni general. Entonces es natural en vez de sobrenatural. La teología natural intenta descubrir la existencia de Dios, su naturaleza y carácter, solo por lógica. Se parece a la revelación general, pero no supone que Dios está usando activamente el mundo para comunicar. A diferencia, supone que la lógica humana es suficiente. En esto vemos que es un ejercicio de orgullo humano, que es un problema. Parte 4. Conclusión. Hay 3 maneras de conocer a Dios: la revelación especial del Evangelio en la Biblia, la revelación general y la teología natural. El énfasis bíblico está en la revelación especial. Entonces, en la próxima unidad, exploraremos lo que la Biblia enseña sobre su propia naturaleza y propósito.